comunidad internacional, ¿cuál es el papel que tenemos? ¿Qué papel tiene España ahí? ¿Qué papel tiene la Unión Europea? ¿Y cómo podemos ayudar a partir del día 28? Bueno, muy buenas tardes a todos. Y ante todo, muchísimas gracias a la Fundación Reformismo 21, a Pablo por organizar este acto tan emocionante. Gracias a Valentina por moderar de alguna manera esta mesa, a Goiseder, al que tengo el placer de conocer hoy, y a nuestro portavoz, a Miguel Tellado, ¿no? Miguel es un hombre valiente y el valor es el atributo más importante, creo yo, de los seres humanos. Y yo además le quiero dar las gracias por partida doble, por concederme el honor de ser portavoz en la Comisión Constitucional, que es esta, y el segundo honor tan importante que es representar a mis compañeros al Grupo Parlamentario Popular en la más noble de las misiones, realmente, ¿no? Que es estar para ahí, para intentar asegurar unas elecciones libres en un país al que conozco, al que respeto, al que admiro tanto y que estoy segura que volverá a ser lo que una vez fue y muchísimo más de lo que una vez fue. Así que muchísimas gracias, Miguel. Valentina y yo nos hemos puesto de acuerdo en el color, que yo creo que tiene que ver más con el subconsciente colectivo del fútbol de ayer que con el chavismo, pero nunca se sabe. Pero no nos habíamos puesto de acuerdo, pero se ve que de alguna manera también sí, en hablar de esta sala constitucional, ¿no? Que no es cualquier sala del Congreso, ¿no? Es la más adecuada para celebrar un acto como este. Efectivamente, ese cuadro es El Abrazo, 1976, lo pintó Juan Genovés, es un homenaje a los abogados laboralistas asesinados en Atocha, pero luego se convirtió en el gran símbolo de la transición española, ¿no? De la reconciliación que hizo posible una transición pacífica de la dictadura a la democracia. Y los 7 cuadros maravillosos, estos de Hernán Cortés, un gran pintor, son los 7 padres de la Constitución. Y ahí hay monárquicos y republicanos, hay creyentes y ateos, hay catalanes, hay castellanos y de distintos lugares de España. Es decir, juntos los distintos forjaron una nación de ciudadanos libres e iguales en el que tenemos la fortuna de seguir viviendo, ¿no? Y esos 2 cuadros representan ese espíritu de concordia y de compromiso con la democracia que debería presidir este momento tan especial de la política en Venezuela, ¿no? Y es un espíritu de concordia y de compromiso democrático que sabemos que preside en el pueblo de Venezuela, que está masivamente presente, y en el liderazgo de la oposición democrática. Veo aquí a Antonio, al que, en fin, mando un abrazo especial. Sabes lo que te admiro desde que te escuché la primera vez en Caracas en el año 2014. Dije, ¿quién es este enorme líder político? Preside, como digo, en el pueblo, desde luego, y los líderes de la oposición, pero no está claro que esa voluntad esté presente en el régimen, ¿no? Y por eso es nuestro deber seguir alentando, alertando y ejerciendo la presión para que esa transición a la democracia se produzca. Me gustaría, si me dais unos minutos, trasladar 3 mensajes y una lección aprendida de Venezuela. Los mensajes son un mensaje de esperanza, un mensaje de vigilancia y un mensaje de exigencia. Y la lección la dejaré para el final, ¿no? El mensaje de esperanza es en la línea de lo que han explicado muy bien Valentina y ha explicado también Goiseder, ¿no? Estamos ante la oportunidad real del fin de la dictadura y de la recuperación de la democracia. Lo que está ocurriendo es muchísimo más que una poderosa, impresionante, diré, movilización electoral, ¿no? Es un tsunami social de un calado profundo y absolutamente conmovedor, profundamente emocionante, ¿no? Lo decía María Corina Machado en una sesión por videoconferencia, evidentemente, en el Senado hace poco. Dijo, esto es una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien. Maduro no solamente se ha convertido en el rostro del hambre, de la corrupción, de la violencia, de la represión, sino también, como decía Goiseder, del exilio masivo, es decir, de la separación de las familias. 7,7 millones, 8 millones de personas
que se han visto obligadas a huir de su país. Es decir, no es solamente una destrucción institucional o una destrucción económica, es una destrucción de lo más sagrado que tiene un ser humano, más allá de su vida o su libertad, que es su familia. Es decir, son madres que no pueden besar a sus hijos, son hermanos que no pueden abrazarse, son hijos que no pueden enterrar a sus padres. Y no tienen que contárnoslo porque aquí estáis tantos de vosotros, casi, si no me equivoco, 500.000 venezolanos que hay en España. Y además, en mi caso, no me lo tienen que contar porque lo he visto con mis propios ojos. Mi último viaje a Caracas fue hace 5 años, en el año 2019. Fue cuando se hizo un intento heroico y finalmente frustrado de llevar ayuda humanitaria de Colombia a Venezuela en la frontera. Y yo vi ahí con mis ojos a madres descalzas cargando a bebés en brazos y a niños, llevando pequeñas bolsitas, cruzando la frontera, partiendo rumbo al exilio, miles de kilómetros hacia el Perú, hacia donde fuera, hacia Chile, sin nada. Yo era periodista en la época y les preguntaba dónde van, me decían no sabemos, pero huían de su país, insisto, descalzas y cargando a sus niños. Ahí vi también cómo jóvenes eran tiroteados en la frontera, intentando llevar ayuda humanitaria. Vi a jóvenes torturados, estudiantes que habían sido violadas, es decir, yo lo he visto con mis propios ojos. Y en un viaje posterior también vi, porque fui a verle a Leopoldo López en la cárcel, en Ramo Verde, no pude verle, no pude entrar a verle, pero sí vi su brazo a través de las barrotes de la cárcel y cómo me tocaba el alma llanera con su 4 desde ahí arriba y me decía, españoles, abran los ojos. Era cuando llegaba Podemos al poder. Es decir, yo lo he visto todo y eso fue hace 5 años y las cosas, como bien sabéis, vosotros han ido francamente a peor e incluso pueden ir a peor. Como bien decía Weiseder, son unas elecciones con un comando electoral, es decir, el equipo de campaña asilado en una embajada, es decir, esto no son unas elecciones normales, con una candidata inhabilitada, una de las personas que más respeto y admiro del mundo, debo decir, a María Corina. Y aprovecho, si no me equivoco, que está la hija de Edmundo González Carolina, aquí presente, Carolina. Y quiero decirte, en mi nombre, y estoy segura que en el nombre de todo el PP, por supuesto, pero de millones de españoles, que qué impresionante, conmovedora lección de generosidad, de unidad, la de tu padre. Estuve viéndolo en tantos mítines, subido a una moto, atravesando trancas de todo tipo para intentar llegar a los pueblos más remotos de Venezuela. Forman con María Corina un tándem absolutamente heroico y de verdad mi admiración. Así que primero, mensaje de esperanza. El segundo, de vigilancia, ¿no? La amenaza de fraude existe, por supuesto, pero lo tienen más difícil que en otras ocasiones y eso hay que subrayarlo y esto es muy importante. Vais a leer en periódicos que dicen de pronto hay polarización en Venezuela. No es verdad. En Venezuela no hay polarización. No hay 2 Venezuelas enfrentadas. Las hubo. En su día las hubo, dos Venezuelas enfrentadas, pero ya no. La diferencia está probablemente 80-20. 80 por la democracia, por la libertad, y un 20, si acaso, por el régimen, por el status quo. Es decir, los venezolanos ya se han reconciliado en su deseo de vivir en libertad. Falta que el régimen se reconcilie con esa realidad, la suma y la acepta. Y para eso es absolutamente esencial que extrememos la vigilancia, la presencia y la presión, ¿no? Hace poco Maduro rechazaba la presencia de observadores de la Unión Europea y el señor Borrell, hace unos días, pues emitió unas declaraciones diciendo que lamentaba mucho que el señor Maduro hubiera rechazado la observación, simplemente lamentándolo, ¿no? Y esa política de brazos caídos frente al régimen es en realidad una política de moral caída, ¿no? Y me recuerda mucho algo que denunció Mario Vargas Llosa, nuestro querido Mario Vargas Llosa, hace ya muchos años en un famoso debate con otro escritor, con Günter Grass. Él habló del racismo visceral de muchos europeos que aceptan y promueven para América Latina lo que jamás aceptarían para sí mismos. Y yo quiero decir que nosotros hemos luchado contra ese racismo visceral siempre, defendiendo para los venezolanos lo mismo que reclamamos para los españoles, es decir, un gobierno limitado, justicia independiente, sistema plural de partidos, medios libres, sociedad abierta. Y por eso lanzamos 2 mensajes, ¿no? A la dictadura, que sepa que no va a contar
con la indiferencia española como aliada, por lo menos no con la nuestra, y mucho menos con la connivencia, que vamos a vigilar el proceso electoral, que vamos a denunciar cualquier intento de fraude, que vamos a acompañar el ineludible proceso de transición a la democracia y que lo haremos como se debe hacer, que es sobre el terreno. Y a los venezolanos, a vosotros, a ustedes, quiero deciros que España, y lo sabéis, es también vuestra casa, que os hemos recibido y lo seguiremos haciendo si hace falta con los brazos abiertos, pero que somos perfectamente conscientes de lo que vosotros queréis es volver a vuestra primera casa. La inmensa mayoría, con vuestras familias, hermanos, padres, ancianos, y que vamos a luchar para que podáis hacerlo en libertad y en seguridad, y que tenéis nuestro absoluto compromiso con ello. Tercer mensaje, y perdona que me extienda, es un mensaje de exigencia. A quien podemos exigirle aquí, que es evidentemente la Unión Europea, pero muy especialmente al Gobierno español, ¿no? Los españoles, mi primera intervención parlamentaria en el año 2014, la primera que pude hacer, fue de hecho defendiendo la liberación de los presos políticos venezolanos. Fue cuando habían detenido 50 matones al alcalde de Ledesma, ¿no? Y yo dije ahí algo que repito ahora, ¿no? Esa obligación nuestra con los venezolanos no se deriva solo de nuestros profundos vínculos históricos, culturales o biográficos, sino que son consecuencia de nuestra pertenencia a una misma comunidad moral, ¿no? La Constitución de Cádiz decía españoles de ambos hemisferios. Eso evidentemente no rige, pero sí rige, y más que nunca, lo de demócratas de ambos hemisferios. Y no hay fronteras morales en esa batalla, con lo cual tenemos una obligación hacia vosotros. Y quiero decir que el papel del Gobierno socialista, y siento aquí ser la antipática, no ha estado a la altura. Ha habido una mezcla de desidia. La verdad es que no están moviendo un dedo en defensa de la democracia y de la transición en Venezuela. Un punto grave de hipocresía, y esto se lo dije, lo resumí yo cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos. Dije, durito con los dictadores muertos y blanditos con los dictadores vivos. Atrévanse con Maduro, ¿no? Y luego ha habido en algunas personas una complicidad inaceptable, y me refiero al señor Rodríguez Zapatero, cuya relación de intimidad antidemocrática con Maduro es sencillamente inaceptable y una vergüenza. Y todo esto debe cambiar. Tiene que haber un cambio absoluto y total de política para que España vuelva a América Latina, pero vuelva en defensa, con una agenda profunda y completa de defensa de la democracia y la libertad. Y además con un apunte, también antipático, que es a las empresas con intereses en Venezuela, que son muchas, internacionales y también españolas, ¿no? Muchas de ellas han hecho negocio con la dictadura. Pan para ellos hoy y hambre y represión para millones de seres humanos. Y eso también ha de cambiar desde el entendimiento profundo de que no hay mejor inversión que la defensa de la democracia y de la libertad. Y ya para acabar, una última lección que creo que es importante también para los españoles, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de vosotros de la lección venezolana, ¿no? La experiencia vuestra yo creo que nos permite meditar sobre una cuestión clave, probablemente de las cuestiones más importantes contemporáneas, que es ¿qué es una democracia, ¿no? Y cómo se destruyen las democracias y, por tanto, cómo hay que defenderlas. Mucha gente dice, si hay elecciones, pues entonces no es una dictadura, ¿no? Pues eso no es verdad. Votar es una condición necesaria e imprescindible, pero insuficiente de una democracia. Hay gobiernos que ganan democráticamente en las urnas y luego destruyen las democracias desde el interior. Son lo que yo llamo hace tiempo los burros de Troya de la democracia. Por eso de no ennoblecerlos con lo del caballo, pero en fin. Que se disfrazan de demócratas para destruir, erosionar, socavar la democracia desde el interior. ¿Y cómo detectamos a un burro de Troya de la democracia? Pues en general, como no pueden gobernar por adhesión, intentan gobernar por odio, es decir, generando suficiente odio en la sociedad de una mitad contra la otra. Levantan muros entre los ciudadanos. Su fin es el poder absoluto, el medio la polarización. En segundo lugar, atacan a los contrapoderes, a los jueces, a la oposición, a la prensa libre. Es decir, en una fake democracia de este tipo hay contrapoderes en fachada, pero son de cartón piedra, son falsos. En tercer lugar, colonizan una a una todas las instituciones, una después de otra.
tienen dos objetivos favoritos en general, la Fiscalía General del Estado y los tribunales constitucionales. Esos son siempre ahí, ¿no? Y en cuarto lugar, lo que suelen hacer también es llegar al extremo de invocar la regeneración democrática para promover la destrucción de la democracia. Es decir, la pesadilla orwelliana hecha realidad, ¿no? Autócratas en potencia o con aspiraciones que se disfrazan de regeneradores, ¿no? Es decir, cuando oigan a un gobernante hablar de pseudomedios, sepan que están ante un pseudodemócrata. Y cuando oigan a un gobernante atacar a los jueces que investigan a sus amigos, aliados, socios, familias, sepan que están ante un aspirante autócrata. Y frente a eso, la lección venezolana profunda es que hay que hacer desde el minuto uno como los artificieros, lo que en España llamamos los TEDx, que son los que levantan las palabras para detonar el explosivo que traen debajo, ¿no? Diálogo, paz, calidad democrática, ¿no? Entonces hay que levantar esa palabra y ver qué hay en realidad debajo, ¿no? Defender los contrapoderes, fortalecerlos con todo coraje y con un verdadero proyecto de regeneración. Y para acabar quiero decir que esto es exactamente lo que vamos a hacer, cueste lo que cueste. No vamos a permitir que España se convierta en una democracia fallida y vamos a sacar a Venezuela de la dictadura. Vamos a defender el legado de la paz civil, de la transición española y vamos a lograr que Venezuela también haga su propia transición. Es un compromiso solemne, emocionado y, de verdad, gracias por el ejemplo que nos habéis dado y por la lección que nos seguís dando.